Estamos muy agradados de estar acá esta noche con ustedes. Somos el grupo 116, conformado por el caballero Alexis Gaviria, Diana, Carla, Jason y quien les habla, Paula Andrea López. Entonces vamos a dar continuidad y exposición a los temas colaborativos. Doy continuidad al compañero Alexis de Gaviria y buenas noches. Un cordial saludo, mi nombre es Alexis Gaviria. De antemano me gustaría mencionar la importancia de cultivar en los entornos educativos el fundamento de diversidad, respetando los modos de pensamiento y actuación de las personas en los diferentes escenarios de formación, desde el hogar, las escuelas, las universidades, las academias, empresas y demás espacios que apuestan a la enseñanza desde el aprendizaje y de forma incluyente. En el artículo que tengo expuesto se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está escrito en la Agenda para las Naciones Unidas hasta el 2030. Destaca la necesidad de asegurar con calidad, inclusión, equidad y permanencia la educación a todas las personas sin ningún tipo de excepción. En ese sentido, se identifican diferentes problemáticas personales, psicológicas y sociales que interrumpen los procesos para que se cultive una educación incluyente, ya que la falta de recursos humanos y tecnológicos, además de las políticas públicas que impulsen el campo de la formación, hacen difícil el acceso a la educación superior, excluyendo a la población más vulnerable en diversas situaciones geográficas, socioeconómicas, culturales y demás que influyen en la comunidad educativa. En ese sentido, haciendo comparación con los demás artículos, me parece que la educación juega un papel esencial en la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas en diversos contextos, destacando la importancia de asegurar el acceso equitativo a distintos niveles educativos para empoderar a los ciudadanos con conocimiento. La tendencia es muy acertada y esencial porque siempre apuesta a la educación incluyente, en el margen de patrones o temas de inclusión. Considero que el artículo que proponen los compañeros expresan un factor socioeconómico y con gran importancia a los avances sociales. Dentro de estas barreras, los factores socioeconómicos influyen mucho, en la medida que no todas las personas poseen los recursos y los medios para acceder a la educación. Aunque la tecnología sea un factor facilitador, no en todos los territorios hay conexión, hay redes, hay formas de que ésta pueda llegar para ser más incluyente en los territorios. Los aspectos metodológicos y los enfoques teóricos se asemejan en la medida que se realizan investigaciones enfocadas a los diagnósticos y análisis en situaciones o contextos basados en áreas de ciencias sociales y en la categoría de educación inclusiva. Es así que, haciendo énfasis de este abordaje de la educación inclusiva, las características individuales de cada persona deben tenerse en cuenta para promover la participación de actitudes sin distinción socioeconómica, cultural, étnica, entre otras más importantes como el estado físico, mental, cognitivo y en uso y razón de fomentar la educación incluyente. Le doy paso a la compañera Carla. Cordial saludo, mi nombre es Carla Vanessa Castro. Eh, bueno, yo quiero hablar un poco del artículo que he escogido para esta ocasión de la educación inclusiva. Me pareció muy interesante eh, un tipo de mecanismos, de estímulos que ha implementado eh, para poder promover la participación activa de los estudiantes que padecen de dislexia. Entonces, se fundamenta en la idea del uso combinado de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos que facilitan el aprendizaje de los niños con dificultades lectoras. Este programa incorpora entrenamientos fonológicos con apoyo visual de letras para reforzar estas habilidades. Este programa incluye estrategias motivacionales basadas en el refuerzo positivo y reentrenamiento, donde la enseñanza a los estudiantes atribuye al éxito y refuerzo la aplicación de técnicas aprendidas, lo que incrementa el sentido de la autosuficiencia. Bueno, para mí es importante este artículo, pues ya que se observan mejoras significativas en todas las medidas del rendimiento lector. El programa también promueve mejoras en factores motivacionales, lo que le permite a los estudiantes la confianza
para leer sin ser burlado, lo cual es esencial para la permanencia y el éxito académico de los estudiantes con este tipo de dificultades. Es importante como quitar estas barreras, de pronto de que los chicos con dislexia padecen ese miedo quizás a participar, quizás ese miedo a la lectura. Entonces me pareció importante este tipo de mecanismo que ellos emplearon. Los resultados de esta intervención se adaptan a las necesidades específicas de los estudiantes con dislexia, lo que les permitió mejorar las habilidades académicas, aumentar la motivación y la confianza del aprendizaje, fortalecer su participación activa en el entorno escolar. Eh, para ello, que emplearon? Pues un entrenamiento fonológico con apoyo visual de letras, lecturas repetitivas con modelado para mejorar la fluidez lectora y estrategias motivacionales, lo que permite pues al estudiante que tenga como tal, le atribuyen a un reforzamiento, lo que fomenta pues la participación en el aula. Le doy paso a mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Salazar. Bueno, el artículo que yo escogí, esencialmente, lo que quería medir era si los egresados de una universidad que son profesores de primaria usaban algún tipo de herramienta en el día a día para que sus clases fueran más diversas. Esto se hizo en un grupo de 85 egresados, todos profesores de primaria en educaciones tanto em, privadas como públicas, ¿cierto? Tenían una valoración en el cuestionario que se les hacía, el cual se medían 4 categorías principalmente, que eran la inclusión desde la planeación didáctica, la práctica inclusiva, el seguimiento y la evaluación de actividades y la formación y la capacitación docente. En estas 4 categorías se les debían responder 17 ítems en total que iban en una escala de 1 a 4, valorado de nunca, poco, bastante y mucho en cuanto a las respuestas, ¿cierto? Eh, Esto es básicamente pues como de lo que se trataba. Los resultados de la investigación dieron paso a ver que si los profes intentan desde su conocimiento, intentan modificar las estrategias en clase, tratan de hacer actividades específicas para incluir a todos los estudiantes, ¿cierto? Pero también se da cuenta que todos los profes consideran que no tienen la capacitación suficiente ni las herramientas suficientes para poder tener una educación totalmente inclusiva. Entonces, lo que más se veía ahí en el artículo era eso. Eh, Comparando el artículo con los otros de los compañeros, eh, yo encontré que se asemejan básicamente todos en que todos quieren, realmente todos están basados en buscar una educación inclusiva, desde la igualdad, de la oportunidad para acceder a una educación de calidad. Están tratando de innovar para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Que las estrategias, todas, aparte pues de ser inclusivas, lo que tratan es de combatir la desigualdad en todos los ámbitos sociales, ¿cierto? Y la diferencia que encontré en los artículos es básicamente como el público en el que se realizó cada uno, porque mientras uno fue como el punto de vista de los profes, el de la otra compañera fue respecto a las personas que tienen dislexia, otro fue en educación para adultos. Entonces creo que esa es básicamente la diferencia que tienen como tal los artículos.
Le doy la palabra a la compañera. Bueno, cordial saludo, muchas gracias, compañera Diana. Y sí, concuerdo con lo que mencionas, ya que los artículos son todos muy parecidos, lo que cambia es, pues, digamos, como los temas específicos, como la iglesia y etcétera. Porque, por ejemplo, analizando mis artículos empíricos, también está muy relacionado con la educación inclusiva sobre la diversidad de las personas, ¿cierto? Ya que la educación juega un papel fundamental en mejorar la calidad de vida y las condiciones de la sociedad en diferentes contextos. El propósito es como empoderar a los ciudadanos, a los estudiantes con habilidades de bienestar y crecimiento. Sabemos que si nosotros como individuos tenemos un bienestar tanto académico como económico, pues nuestras condiciones físicas y mentales son más óptimas. También quiero resaltar algo muy importante que mencionaba el artículo y es que todos somos diferentes como individuos, ¿cierto? Como personas, somos diversos, influidas por nuestras formas de pensar, ¿cierto? Acá entra la cultura, la manera en cómo nos relacionamos con los demás, la forma de actuar, las estrechas relaciones que tenemos, el sistema donde nos relacionamos, la familia, la sociedad, el trabajo, etcétera. Entonces, yo considero que la diversidad juega un papel fundamental en nuestra educación y que, pues, analizando como mencionaba los artículos empíricos, va muy relacionado en que nosotros como individuos debemos de ser como muy empáticos y muy sociables en temas de aulas de clase. Y por ende es necesario implementar estrategias y ajustes razonables en términos de infraestructura, metodológicos y enfoques flexibles. Acá también yo encontré diferentes barreras en mi artículo y es que a pesar de que es una revista en Latinoamérica, tristemente se encontraron solamente 3 investigaciones en Colombia, lo que debería de ser algo pues sumamente negativo, porque yo considero que debería ser algo muy importante lo de la educación inclusiva y que no debería ser pocas investigaciones, sino todo lo contrario, mirar cuáles son las falencias, cómo se puede mejorar. Por ejemplo, en Brasil señala diferentes desafíos para la práctica docente, que van desde su actitud hacia los estudiantes con discapacidad hasta su capacidad de resignificar y modelar su práctica, teniendo la inclusión como principio pedagógico. O sea, es decir, que en Brasil sí se vieron resultados positivos porque ellos llegaron como hicieron un proceso de moldeamiento en la pedagogía. Pero mientras que, por ejemplo, en Chile demuestran que las barreras enfrentadas por la IE se relacionan con el predominio de enfocar sus esfuerzos en la carencia, y esto ha hecho que crezca los protocolos claros de atención, digamos, deficiente en la población. Carencia en capacitar a los profesores desde el marco de la inclusión, las barreras de arquitectónica que han limitado el acceso. Por ejemplo, también en México, para que tengamos como más conocimiento de todos los departamentos y países en los que sucede esto, desarrollaron una estrategia para atender las expresiones sobre temas de discapacidad, utilizando palabras cotidianas, a pesar de que los análisis de las encuestas arrojaron aceptación, el estigma y la desinformación pueden producir discriminación, ¿cierto? Siendo esto pues muy generalizado, ya que las personas con discapacidad sufren demasiado, por ejemplo, discapacidad para hablar, discapacidad, como mencionaba la compañera Carla, con dislexia, que muchas personas no tienen como esa educación, ese conocimiento de decir, ven, te apoyo en lo que necesites, eres compañera, pues como sentir esa red de apoyo importante. Entonces yo considero que allí es donde sucesivamente, como mencionaba en estos y otros países, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, se ve carencias en las personas que desean salir adelante y que no encuentran un apoyo, ¿cierto? Encuentran antes todo lo contrario, un reto bastante grande y precario, donde también deben de capacitar a los docentes, a la comunidad, para llegar al fortalecimiento también de los derechos humanos y la equidad y poder pues llegar a cumplir nuestros propósitos como sociedad y pues construir un mundo mejor. Entonces, muchas gracias. Le doy el paso al compañero Jason y agradezco mucho su atención. Buenas noches para todos, soy Jason Daniel Giraldo. Me parece muy interesante todo lo que hablabas, más que todo pues teniendo en cuenta que incorporas pues como un contexto de Latinoamérica y diferentes regiones que si bien tienen grandes diferencias, comparten situaciones complejas que hacen que el tema de la inclusión, inclusión educativa tenga, digamos, grandes dificultades. Decía Diana en su intervención que se encuentra muy poco material y efectivamente el artículo mío que es Inclusión Educativa en la Educación Superior es realizado en Chile, en la comunidad de Antofagasta. De hecho, una región bastante vulnerable donde, según el artículo, eh,
una de las opciones que se ha encontrado como política pública ha sido el de generar un acceso directo, garantizado, para algunos estudiantes que demuestren aptitudes sobresalientes, estudiantes talentosos, directamente, digamos, a la educación superior, que de otra manera les sería prácticamente imposible. Pero más allá de reconocer, digamos, este contexto de dificultad socioeconómica, también hay diferentes situaciones que vienen, incluso podríamos decir desde el nacimiento, condiciones, factores sociales que están presentes. Por ejemplo, allí se comparaba que les hacían pruebas de admisión como un tipo de simulación a estos estudiantes que eran beneficiarios de estos ingresos directos, y aún así, siendo estudiantes bastante talentosos, muy sobresalientes, no alcanzaban el nivel en los puntajes para ingresar a una universidad, digamos, de reconocimiento en el territorio, porque de hecho la manera en la que ya venían siendo educados, su contexto social, el aprendizaje que habían tenido durante todos estos años, pues no les daba, digamos, como suficientes oportunidades para que ellos pudieran competir, en iguales condiciones con otros estudiantes que habían sido de pronto criados en otras condiciones más favorables. Entonces, allí denota que en cuanto a la inclusión educativa no es solamente un aspecto de acceso económico como tal, sino que este concepto de acceso se da en diferentes dimensiones, tanto desde las relaciones que empieza a tener el niño desde su crecimiento, todas estas posibles situaciones que le pueden generar dificultades en el aprendizaje, condiciones biológicas, condiciones socioeconómicas, lo que decía Paula, la misma diversidad de las personas, los gustos, todo genera, digamos, diferentes condiciones sobre las cuales las personas empiezan, digamos, a formarse y tienen una facilidad para desenvolverse en el mundo educativo. Para todos no es igual, digamos, este aspecto. Entonces, teniendo en cuenta mi artículo que se basa más que todo en estas condiciones socioeconómicas para los estudiantes poder ingresar, y que lo tienen que hacer pues, por medio de un programa que ofrece, digamos, en este caso, el gobierno chileno como incentivo, se vuelve no solamente una tendencia en esa región, sino que ciertamente es un patrón que se repite en todos los países de Latinoamérica, que bien en Colombia podríamos destacar programas como Serpilo Paga, que beneficia a estudiantes que de una u otra manera tendrían que optar por esta opción para ingresar a la educación superior, no siéndoles posibles de otra manera. En cuanto pues a barreras, encontramos en el artículo y en el de los compañeros estas barreras socioeconómicas, de pronto de políticas que todavía no han sido muy implementadas, sino que solamente tienen una cobertura para una parte de la población y no todos pueden verse beneficiados, por lo que aun cuando existen este tipo de programas, hay muchas personas, muchos jóvenes que se quedan sin estudiar en su vida adulta por falta de mejores condiciones o de mejores oportunidades. Y en cuanto a metodologías, pues reconocemos que hay una gran, digamos, responsabilidad sobre el Estado en cuanto a la generación de políticas públicas, porque si bien hay personas, hay estudiantes que pueden acceder, hay otros que todavía no lo han podido hacer, y es algo que va a tener continuidad sobre el tiempo. Entonces, en ese aspecto, sí va a ser muy importante que a nivel de Latinoamérica en general se generen mejores condiciones en torno a política pública para que puedan beneficiar a un mayor número de jóvenes. Esa sería mi intervención. Sigue, compañera Paula.
Bueno, compañero, muchas gracias por su intervención. La verdad, yo considero que todos tenemos aprendizajes muy significativos y esos espacios son muy valiosos para cada uno de nosotros porque aprendemos de todo un poquito. Y también acá entra lo que es la diversidad, porque, digamos, escuchando a los compañeros, todos tenemos información muy importante que retroalimenta nuestros conocimientos y cómo los podemos, digamos, adquirir y también no solamente guardarlos para nosotros, sino expresarlos a los demás y decir, ve, mira, hay esas barreras, pero se puede, continúa, somos un ejemplo de ellos. Entonces, bueno, no, compañeros, les quería dar muchas gracias. No sé si de pronto desean aportar algo más y pues la verdad les agradezco mucho este espacio y muy valiosa la información. No, bueno, buenas noches.